Hola, mucho gusto con todos los estudiantes. Bueno, yo soy Anabel Barahona, soy máster en Psicología del Deporte y soy la docente de esta materia Psicología Aplicada. Bueno, el capítulo 1 corresponde a la formación de un equipo de baloncesto. Hay que tener en cuenta que los deportes individuales y los deportes en conjunto tienen diferentes características y hoy vamos a hablar de cómo formar adecuadamente a estos deportes en conjunto. Dijo Esteban Gerrard de Inglaterra después del Mundial en Brasil. Brasil tiene a Neymar, Argentina tiene a Messi, Portugal tiene a Ronaldo y Alemania tiene un equipo. Muchas veces tener figuras individuales en el equipo con mucho talento es positivo, pero al mismo tiempo nos trae algunos inconvenientes porque son usualmente los deportistas individualistas y hay que tener en cuenta que el baloncesto es en equipo. Y mientras todas las figuras, las piezas encajen entre sí, van a acumular esfuerzos y van a llegar al objetivo como se debe. Entonces, ¿cuáles son estas características de un equipo? Que la cantidad de sus integrantes es limitada. También que comparten los mismos objetivos e intereses, presentan atributos, normas y valores similares. Estos integrantes del grupo mantienen relaciones explícitas o implícitas para tener una adecuada interacción con una comunicación efectiva. Y también los integrantes del grupo tienen conciencia de los efectos psicosociales de la actuación entre ellos mismos. Quien no va a entrenar afecta al grupo, quien tiene esa obsesión por entrenar y por estar ahí igualmente afecta al grupo. Entonces, para que un grupo de jugadores llegue a ser un equipo debe cumplir con tres condiciones básicas. Y ustedes como entrenadores, como la cabeza del equipo, deben tener en cuenta esto y ustedes tienen que proporcionar estas condiciones. Primero, tener un objetivo en común. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿A ser campeones nacionales? ¿A participar en Liga Nacional? ¿En los interescolares? ¿En el, no sé? Tienen que tener en cuenta cuál es el objetivo común. Para alcanzar esos objetivos, los jugadores deben depender unos de los otros y ellos tienen que ser conscientes de esa característica. Y también los jugadores deben interrelacionarse entre sí, apoyarse, estar motivando cuando alguien no puede, no mostrar tal vez ese, ay, no puedes, sino tal vez un vamos, comunicación no verbal. Y eso lo lideran ustedes. Así que vamos a hacer ahora un poco de diferencia entre un equipo y un deporte recreativo. Un equipo sería una asociación deportiva, las federaciones provinciales y un versus a un encuentro recreativo, a un juego tal vez en el parque, etcétera. Entonces, el equipo tiene objetivos de rendimiento y cuando no se cumple hay consecuencias. Cuando ustedes, por ejemplo, se proyectan tener una medalla en los Juegos de Mini Nacionales, entonces, esos son los objetivos de rendimiento que se tienen dentro de un equipo. La agrupación de los equipos es estable en términos temporales y personales. Cuando hay las fases de preselección, después ya se quedan con su equipo, después compiten con su equipo. No pueden estar cambiando como fichas. Y los equipos se requiere de mayor liderazgo, como por ejemplo tener un entrenador, una cabeza que lidere a todas estas personas. Y está regido al cumplimiento de un reglamento en este caso ya hablando específicamente del mini básquet o del baloncesto, que tiene reglas, la cancha debe tener unas medidas adecuadas y eso se tiene que respetar. Mientras, ¿cuál es la gran diferencia en el deporte recreativo? De que este deporte es de práctica abierta, sobre todo lúdica, de mucho juego,
Y los fines principales son la diversión y el placer que produce la propia actividad. Jugar básquet con los amigos en el parque o fútbol o el ecuavole, etcétera. Nadie debe sentir la obligación de participar, no está sometido a reglas estrictas, no tienen reglamentos y se puede adaptar el juego al espacio que se disponga. Por ejemplo, el fútbol muchas veces en el barrio se limita al espacio con palos, tal vez al arco igualmente se le coloca piedras y se juega tranquilamente. Ese es el deporte recreativo. Ahora vamos a ver cuáles son las fases de formación de un equipo. Cuando nosotros hacemos la primera llamada a estas personas, pasamos por cuatro etapas. La primera es el forming, es el primer contacto con ellos. Ustedes se presentan, tal vez les incentivan o les dan a conocer a dónde quieren llegar, cuáles son los objetivos, los horarios del entrenamiento, la vestimenta adecuada, etcétera. La segunda es el storming, ya vienen los conflictos. El niño no se ha llevado con el otro niño, son de diferentes aulas, de diferentes paralelos, de edades, con texturas y vienen esos conflictos interpersonales. La tercera fase es la norming, que ya son las normas cuando ustedes dicen, bueno, si quieren estar en este equipo se tiene que respetar esto, esto y esto. Y después performing, que ya es llegar a la etapa de amaestrado, cuando los niños ya saben qué normas seguir, ya se identifican cuáles son sus roles y ya tienen como un adecuado comportamiento y participación entre ellos. Aquí, como un poco más detallado, el forming. Primer contacto es la orientación, determinación de la tarea grupal y muchas veces en este primer contacto se generan muchas inseguridades. Es un equipo nuevo, no se conocen y los niños tienden a aislarse, a estar muy indiferentes entre ellos. Después pasa el tiempo y la segunda fase es el storming. Vienen las disputas y conflictos, discusiones y controversias de cómo cumplir el objetivo. Hay uno que quiere ser el líder, el otro que no quiere participar, etcétera. En el norming ya hay una formación de una estructura grupal, hay valores y normas grupales e individuales que se deben respetar, el desarrollo de roles y aumenta la cohesión grupal. Ellos ya saben cuáles son esos lineamientos y hasta dónde se tienen que dirigir. Y el performing, todos los integrantes se identifican con las tareas y los objetivos y hay una cooperación entre todos para llegar hasta el objetivo planteado. Hay que tener en cuenta que estas fases se pueden ir así, siguiendo ese orden, o sin embargo cuando ya se ponen normas hay conflictos porque no hay una comunicación buena entre ellos, entonces puede también ir saltando o regresando a las anteriores. Pero es ahí cuando ustedes, desde su autoridad, desde su rol, tienen que ir engranando esas diferentes conductas. Veamos el efecto Ringelmann, que es la pereza social. Cuando esta es la gran diferencia entre los deportes individuales y grupales. Por ejemplo, observemos la imagen. En la primera imagen hay solo una persona donde pone el 100% de su rendimiento. La segunda persona, en la segunda imagen vemos dos personas donde ya vemos que el esfuerzo es el 91%. Y la tercera, hay cuatro personas donde observamos el 75%. ¿Por qué se da esto? Porque primero la coordinación es insuficiente cuando existen varios integrantes, tal vez falta de comunicación, la motivación no es adecuada entre todos y debido a la poca responsabilidad personal. Nos justificamos mecanismos de defensa como mi amigo me va a ayudar, él va a poder, debido a la dificultad de evaluar el propio rendimiento con relación al grupo. Tienen
tenemos todos el miedo a autoevaluar. Bueno, dentro de los roles grupales se debe tener en cuenta que hay roles formales e informales. Los roles formales son el entrenador, el capitán del equipo, bueno, si hay algún dirigente o manager, y los roles de rendimiento en el equipo. El, no sé, la base, los pivots, etcétera. ¿Cuáles son esas, esas diferentes posiciones y los roles que utilizan esas posiciones? Dentro de los roles informales también tenemos el limpiador o el, no sé, acá se le conoce como el aguatero tal vez, el moderador o hay personas que motivan. Entonces ellos también son integrantes de los equipos como roles informales. Aquí hay que tener en cuenta que también son los padres de familia porque influyen completamente en las conductas con los niños. Entonces, para tener un equipo eficaz se debe tener dos aspectos para tener en cuenta. Primero, explicar cuáles son los roles de todos estos integrantes y cuáles son las normas grupales a las cuales todos tienen que acoplarse a las mismas. Y así podemos tener como resultado un equipo eficaz, ya que tienen una orientación, una vía a cual seguir. La importancia de asignar roles, ya que los roles deben comunicarse de una manera muy directa y esto tiene que ser liderado por el entrenador. No se puede hacer cadenas como a los deportistas decirles, dile a tu papi que esto. No, no, no. La comunicación tiene que ser directa. No utilicen medios porque la comunicación por ahí se varía o se desconfigura. Delimitación del propio rol en comparación con los roles de los demás. Los padres de familia deben tener en cuenta cuáles son los roles que deben seguir. Si tal vez ustedes sortean quiénes son los que llevan los materiales, si van de viaje, quiénes son los responsables de los materiales, etcétera. Todo eso debe estar con antelación, hablado y entendido por todas las partes. La fijación de objetivos es fundamental. Chicos, queremos podium, chicos, queremos realizar 5 sistemas en este juego que es fundamental. No sé, eso ya va en dependencia de sus planificaciones. Y es importante que los roles deben ser aceptados. Muchas veces caemos en las obligaciones, es que tienes que hacer, es que, y los niños se ponen como, no, pero ¿por qué? Si ustedes quieren que los roles sean aceptados, tienen que llegar a la conciencia. Y como dice la palabra, ¿cómo llegan a la conciencia? Dándoles fundamentos científicos, con ciencia. Entonces, así ustedes pueden jugar con ellos cuando les explican el por qué y no caen el que saluda, respeta, atiende, sino les explican el porqué de eso, ustedes pueden tener una mejor conducta de esas personas o de los niños. Hay que tener, como habíamos dicho, bueno, delimitar los roles como ya hablamos y ahora las normas grupales. Por ejemplo, el entrenador tiene, yo he puesto la obligación de iniciar la sesión del entrenamiento saludando e informando cuál es el objetivo de esa sesión. Muchas veces este es un paso fundamental que en la mayoría de entrenamientos no se sigue. ¿Y por qué? Primero ustedes llegan, les forman a los niños, pueden, lo usual es ponerles, formarles en orden de estatura si es que desean o con que ellos estén formados. Hacen un saludo, cuando no sé, les pueden dar la mano, ahí hay un poco de conexión energética, la sinergia, y después le informan en términos generales, bueno, este entrenamiento vamos a practicar tal vez desplazamientos laterales para mejorar la defensa ofensiva y defensiva. Vamos hoy a practicar el rebote ofensivo-defensivo, vamos a mejorar la eficacia en los tiros libres, etcétera. Cualquiera que sea el objetivo de la sesión, tiene que ser explicado en términos generales. Y por eso, por favor, entrenadores, es de suma importancia
tener una planificación. Porque muchas veces cuando nos vamos a los entrenamientos y no sabemos qué hacer es cuando no podemos iniciar esto. O cuando estamos planificando en el bus o en esas situaciones previas, no sabemos en qué etapa del macrociclo estamos y hacia dónde nos dirigimos. Por eso, por favor, si ustedes crean un macrociclo de entrenamiento previo, al año siguiente pueden hacer correcciones básicas, pequeñas, y pueden ir teniendo un feedback real de lo que ya planificaron y de lo que pueden aplicar al año siguiente. Entonces es algo súper eficiente para ustedes. Yo sé que al inicio es complicado, pero si lo ponen en práctica van a ver las consecuencias positivas. Entonces, repito, es determinante que se inicie saludando el entrenamiento, tal vez ustedes con un grito inicial de que estamos listos para iniciar el entrenamiento y que los niños respondan sí, estamos listos. Saludan o pueden ir así dando la mano a todos y les informan cuál es el objetivo. Importante decir el uniforme del equipo, que deben estar con ropa adecuada, tal vez las niñas con moños, sin aretes, etcétera. Y la interacción entre los integrantes nuevos y los anteriores es fundamental. Ahí ustedes pueden poner, no sé, que los nuevos transportan el material. Eso sí que son las normas que en dependencia que ustedes lo consideren. Como habíamos dicho, importante el saludo inicial e igualmente el cierre de la sesión. Al finalizar de la sesión les forman a los deportistas y les informan en rasgos generales. Niños, perfecto, un entrenamiento más, el objetivo se cumplió en un 80%, 75%, nos falta perfeccionar más en cuanto a la actitud, tenemos que bajar el grado de equilibrio, tenemos que desplazarnos con mayor soltura, tenemos que etcétera, y les proyectan a lo que van a realizar el día de mañana si es que ustedes ven que haciendo eso los niños igual asisten. Si ustedes observan, por ejemplo, a los niños que no tuvieron un rendimiento adecuado, no los dejen en evidencia en ese momento. Después, cuando dan una evaluación general, les llaman a esos niños que tuvieron menor rendimiento y les preguntan qué pasó, hoy te vi un poco desconcentrado, etcétera. Bueno, vamos, y les inyectan con palabras motivacionales a que el niño continúe entrenando y que regrese al día siguiente para perfeccionar eso que no le salió. A los niños que también lo hicieron muy bien, tampoco los dejen en evidencia. En general, nunca den nombres propios. Tú excelente, porque ahí a los buenos les hacemos excelentes y a los malos les hacemos peores. Entonces, ojo con eso. Después, igual, cuando se acabe ese feedback general, hey, Pepito, Juanita, lo hiciste muy bien, mañana con las mismas ganas. Perfecto. Una palmadita o tal vez un aplauso, un gesto no verbal y se despide. Dentro de la cohesión grupal se debe tener en cuenta o la pregunta sería, ¿de qué manera los entrenadores y dirigentes del equipo pueden ayudar a desarrollar la cohesión? Primero, una comunicación efectiva. Como decíamos, comunicación directa, no utilicen intermediarios. Reuniones periódicas, ya sean trimestrales, mensuales, así como el equipo como los padres de familia. La actuación de los padres de familia es determinante para el rendimiento, porque el grado afectivo que tienen los niños con los padres de familia es primordial. Entonces, usted le puede decir muchas cosas al niño, pero cuando un padre de familia silba, hay una conexión y los niños enseguida pierden, se despistan. Entonces, reuniones periódicas donde ustedes igualmente les den a conocer cuáles son estos roles de padre de familia. Explicar los roles con fundamentos científicos, formular objetivos grupales desafiantes, no solo, por ejemplo, hacer
juegos con los colegios de menor rendimiento, donde sabemos que tenemos un resultado positivo, porque ahí no perfeccionamos ni tenemos un... Entonces, formular los objetivos grupales desafiantes, promover la identidad grupal, como habíamos hablado, identificarnos con un uniforme, con un escudo, con una provincia, con un club, es importante. Evitar que se formen subgrupos cuando vemos que hay muchas afinidades en diferentes situaciones, cuando les dividan a los niños, hagan que todos roten como parejas, que todos hagan con todos para que haya esa interrelación. Evitar un cambio frecuente entre los integrantes del grupo, porque los niños no saben qué pueden pasar, etcétera. Están como hasta inseguros de cuál es su posición en el grupo. Un tip positivo es, por ejemplo, no enfocarse en los objetivos de resultado, sino enfocarse en objetivos de tarea. Por ejemplo, cuando estamos perdiendo, hay muchas veces, ¿qué les decimos a los niños? Vamos a ganar este partido, tenemos que ganar, pero esa es una visión al resultado. Y si ponemos, por ejemplo, objetivos como de tarea, miren, bajo estadísticas, en este cuarto no hemos encestado 10 tiros libres. Para este cuarto, para el segundo cuarto, vamos a aumentar la cantidad de tiros libres. Hemos tenido hemos sido ineficientes en la invocación de los tiros de 3 puntos. Bueno, para este cuarto necesitamos 2 tiros libres y así darles diferentes objetivos de tarea. Por ejemplo, el equipo contrario en este cuarto no nos van a meter, vamos a tener una excelente defensa y solo van a tener la oportunidad de convertir 10 puntos. Entonces así ustedes con objetivos de tareas les pueden ir perfeccionando hasta llegar a la conclusión que sería ya un resultado adecuado en dependencia del rendimiento del equipo. Entonces es importante tener un contrato conductual. Este contrato conductual es más como espiritual, se podría decir. Y también es determinante las reuniones grupales, tanto como los deportistas. Ahí solventamos la parte de la planificación deportiva, que es la parte teórica, psicológica, y también con los padres de familia, junto con los deportistas o independientes, donde les den a conocer los roles y estas normas grupales. Aquí pueden ver un modelo del contrato conductual donde afirma, por ejemplo, yo, el nombre de la persona, me comprometo a seguir con el programa de disciplina este es un ejemplo que lo hice ya hace algún tiempo, de boxeo, con el objetivo general de ser responsable con mis decisiones para cumplir con pautas conductuales disciplinarias para obtener resultados deportivos y personales, según las indicaciones marcadas por los deportistas, del interventor y la psicóloga. Ahí puede ser el entrenador y, bueno, el padre de familia. Concretamente me comprometo a ser puntuales en los entrenamientos, justificar las pautas, el permiso debe ser solicitado al entrenador, saludar al equipo, utilizar correctamente el equipo, no llevar nada material en el cuerpo donde puedo hacer daño a los compañeros, el uso del celular prohibido, etcétera. Ahí tienen que ustedes marcar todas las normas y pautas conductuales. Este contrato lo pueden utilizar al inicio cuando están formando recién al equipo con normas generales. Después pueden hacer uno como específico competitivo, se le retirará los celulares a las 10 de la noche, no sé. Sin embargo, esto cuando ustedes ya lo realicen, miren, para continuar, en el caso de fallar 3 veces a uno de los puntos anteriormente dicho, no me ganaré la recompensa. La recompensa es simbólica, no se necesita mucho dinero, ni dar premios, ni nada. En caso de alcanzar estos objetivos en los tiempos establecidos, mi recompensa dada por el club X o el entrenador o los padres de familia, quienes consideren, será, y ahí ustedes ponen algo muy simbólico, puede ser un video motivacional, puede ser ustedes ponen como premio sorpresa y realizan un video
motivacional de los niños, cómo iniciaron y cómo fueron compitiendo, etcétera. Ponen la fecha y así tiene que estar firmo el presente documento tal día y abajo quiénes son los que firman. Tiene que tener conocimiento el padre de familia, el deportista y el entrenador. ¿Qué sacamos con esto? Bueno, primero que el conocimiento de las normas a las cuales tienen que cumplirse estén habladas. Es necesario que, que ahí ustedes colocan todo lo que ustedes pueden ofrecer. Sin embargo, esto tiene que ser aceptado tanto por los niños y como los padres. Entonces, en las primeras reuniones ustedes presentan. Señores, este es el contrato, por favor tengan una lectura personal y cualquier cosa lo vamos hablando. Entonces ahí seguramente los niños, pero ¿por qué, profe, nos van a quitar los celulares? Bueno, con fundamentos ustedes les explican que el descanso es adecuado y bueno, todo eso de la restauración energética y las células, en fin. Eh, Ahí, entonces, no sé, tal vez los padres, pero profe, ¿por qué no les hacemos también con una comida más del video? Bueno, entonces, con comunicación y con aceptación de todas las partes, ahí se finaliza. Al día siguiente les dicen que les van a entregar impreso y a los días siguientes tiene que venir con la firma de los representantes. Entonces así ustedes ya limitan cognitivamente hacia dónde se dirigen y después eso tiene como un perfeccionamiento en la parte conductual. Esta es una pequeña tarea que lo tienen que realizar, queridos estudiantes, que cada entrenador debe crear una lista de esas normas y los roles para que su equipo los pueda cumplir, tanto para las competencias y como los entrenamientos. También vamos a ponernos como tarea realizar el orden del día de la reunión grupal, tanto como los padres de familia como los deportistas. Saludo inicial, el objetivo de la sesión, cuál es explicación de estas normas y roles grupales, cuáles son los roles que como padres de familia tienen que cumplir. Eh, Afirmar, no sé, que cada trimestre van a tener la siguiente reunión, que van a tener tal vez alguna sesión en el ámbito natural, van a hacer, no sé, eso ya es creatividad de ustedes. Y también crear un contrato conductual modelo señalando estas pautas disciplinarias conductuales para mantener una cohesión grupal y eficiente, que esto en su debido momento ya tendrá que ser firmado por el entrenador, el padre de familia y el deportista. Esto, como ustedes pueden ver, es una tarea que les va a ayudar mucho a ustedes, que van a tener ya las cosas escritas para, no sé, tal vez pensar en implementar ahora o en el inicio del siguiente año lectivo o la siguiente competencia, bueno, en dependencia de su planificación del macrociclo. Ahí pueden observar la referencia bibliográfica y creo que con esto ha sido todo con el capítulo 1. Muchas gracias.